capítulo 3, es allí donde estamos. Y encontramos el mensaje de Jesús a la iglesia en Laodicea, lo cual le he titulado esta mañana, la iglesia tibia, ¿no? La iglesia tibia. Hemos venido estudiando los mensajes de Jesús en Apocalipsis 2 y 3 a 7 iglesias específicas en el área o en la área de Asia Menor, que hoy día se conoce como Turquía. 7 ciudades en donde habían 7 iglesias a las cuales Jesús escribe por medio de Juan, el apóstol. Y solamente antes de entrar a este mensaje, que es el séptimo de 7, el último domingo que vamos a estar estudiando esta porción de las Escrituras. La próxima semana vamos a ver el capítulo 4, donde encontramos un cambio, no drástico, pero cambio sin embargo, en la narrativa de la historia. Es donde Juan tiene una visión celestial, en donde el Espíritu le dice, ven aquí, y él se encuentra entonces en el cielo, viendo lo que sucede allí. Vamos a ver qué hermoso es desde la perspectiva de Juan estar en ese lugar, y eso es lo que vamos a estudiar el próximo domingo, y cosas muy interesantes vienen en las próximas semanas. Pero yendo un poquito para atrás y tomando un poco de perspectiva a lo que estamos viendo esta mañana, 7 mensajes de Jesús, ¿no? Y entonces Jesús habla a estas 7 iglesias y hemos visto una por una, ¿no? Jesús escribe a la iglesia en Éfeso y les dice que ellos tenían arduo trabajo, paciencia, que ellos tenían obras y todo esto. Pero Jesús les advierte y les dice, tengan cuidado porque están en peligro. ¿Peligro de qué? Peligro de dejar su primer amor. Has dejado tu primer amor, le dice a la iglesia en Éfeso, y es la iglesia que se convirtió en una iglesia robótica, pues. Una iglesia que hacía las cosas simplemente por hacer. Una iglesia que tenía todos los programas y todas las cosas, pero le faltaba amor. Y así como el apóstol Pablo dijo en el libro de Primera de Corintios, si hacemos todo, si damos nuestro cuerpo para ser sacrificados, si entregamos todo lo que tenemos para los pobres, pero no tengo amor, entonces Pablo dijo, de nada sirve. Y Jesús hace esa misma advertencia, has dejado tu primer amor, has olvidado quién soy yo y el lugar que yo tengo y mi Espíritu Santo en la obra de la iglesia. Y Jesús advierte a una iglesia robótica que la solución para su rutina seca y mecánica es 3 cosas. Recuerda, arrepiéntete y repite. Recuerda, arrepiéntete y repite, le dice a la iglesia en Éfeso, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y repite las primeras obras, vuelve a hacer las primeras obras. Y de repente si tú te encuentras en ese lugar en donde sientes que tu relación con Dios se ha convertido en algo mecánico y sientes como que estás haciendo las obras, pero no tienes ese amor, has dejado tu primer amor, lo que Jesús le dice a la iglesia en Éfeso es que no es que a alguien, a ver, hago una pregunta, ¿a alguien se le ha perdido las llaves alguna vez? ¿Alguien alguna vez ha perdido sus llaves de la casa, de la oficina, del carro, de lo que sea? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De hecho, a mí me pasó esta mañana antes de venir aquí, ¿no? Y no es que Jesús está diciendo, has perdido tu primer amor, se te perdió, no sabes dónde está. Uy, mi primer amor se fue. No, dice, has dejado tu primer amor. No es como cuando se nos pierden las llaves, no sabemos dónde las pusimos. No, sabemos exactamente dónde está. Y Jesús dice, entonces recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Y si ese eres tú, esa es la palabra de Dios para ti. Pero entonces Jesús seguía hablando a la iglesia entonces en Esmirna. Y de las 7 iglesias, esta es una de las pocas, de hecho una de las 2 iglesias a las cuales Jesús no tiene nada malo que decir. Jesús no tiene palabras de criticismo para esta iglesia, de hecho tiene palabras de ánimo. ¿Por qué? Porque esta era la iglesia aplastada, esta era la iglesia perseguida, esa era la iglesia que sufría persecución por su fe, la iglesia que había visto la sangre de sus santos ser derramada por tener una convicción, por creer en Jesús, por tener fe. Y esta es la iglesia a la cual Jesús dice,
yo prometo guardarte. No temas lo que vas a sufrir. Yo prometo guardarte. Y de hecho les promete bendecirlos después. Entonces Jesús promete a la iglesia que sufre, a la iglesia perseguida, su protección y también su bendición después de haber pasado por esta prueba. Y si tú estás en ese lugar, pues entonces las palabras de Jesús son esas para ti. Si tú estás en ese lugar de prueba, en ese lugar de tribulación, en ese lugar de sufrimiento, Jesús quiere que escuches. Él sabe cómo proteger a los suyos. Y número 2, Él va a bendecir a cualquiera que sufre o sacrifica algo, así sea algo pequeño, un vaso de agua, no va a dejar de ser recompensado y bendecido por el Señor en su presencia. Bien, entonces seguía y es la iglesia en Pérgamo, la tercera iglesia a la que Jesús escribe. Y él dice allí varias cosas, pero comenzamos a ver entonces que Satanás en la iglesia en Pérgamo comenzó a cambiar su táctica. ¿Por qué? Porque Satanás trajo la persecución y trajo a los emperadores y matamos a los cristianos. Y Satanás de repente pensó, a través de esta brutal persecución voy a erradicar la iglesia de Jesús en la tierra. La imagen de Dios, la luz del mundo, la voy a apagar. Pero ¿sabes qué sucedió? Que a través de la persecución, de hecho la iglesia no fue destruida completamente, sino que creció más profundamente. Fue una iglesia que a través de la persecución sus raíces se afirmaron más, porque el sufrimiento hizo que la iglesia se aferrara más a Dios y a su palabra, y lo que Satanás pensó traería destrucción y muerte, en realidad trajo firmeza y vida y crecimiento. Y en Pérgamo, él decide entonces, ok, como es esa frase conocida, ¿no? Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y eso es exactamente lo que Satanás comienza a hacer en la iglesia en Pérgamo. No pude destruirlos con la persecución, entonces voy a unirme, voy a ser parte de su iglesia. Y entonces encontramos que en Pérgamo, una iglesia que estaba poniendo sus convicciones en compromiso. Una iglesia cero. Una iglesia que tenía mucho sabor, pero no tenía nada de contenido. Una iglesia que era muy sabrosa, pero no tenía ningún valor nutricional. Era la iglesia que había puesto sus convicciones allí en compromiso. Y fíjate, no era algo, un pecado flagrante, pero era de mal en peor. Y luego llegamos a la iglesia en Tiatira, donde encontramos que lo que era guiñado en Pérgamo, ¿me dejo entender? Guiñado. Lo que era guiñado en Pérgamo era tolerado en Tiatira. Y en Tiatira entonces la inmoralidad en la iglesia que corría rampante, una inmoralidad que era lo normal, el tenor normal de la vida del, entre comillas, cristiano en la iglesia en Tiatira. Y ¿sabes qué? Déjame decirte que por si acaso así funciona el pecado en nuestra vida. Comienza pequeño y pensamos que no va a pasar nada y que podemos controlarlo, pero crece. Y sin duda crece. Y así como el cáncer hace metástasis, comienza a esparcirse por toda nuestra vida hasta que no hay más solución. Y Jesús le dice a esta iglesia en Tiatira, arrepiéntete o vas a pasar una gran tribulación. Ahora puede que esto sea una gran tribulación que viene por consecuencia de sus malas decisiones y de su propia inmoralidad. O puede que se refiera a la gran tribulación. Las personas que pues no han, que dicen que son cristianos pero en realidad no lo son porque no tienen una relación íntima con Jesús. Y es entonces que esas personas que venían a la iglesia pero no eran cristianos van a pasar por ese momento terrible. Aquellos que no habían sido sellados pues con el Santo, que no eran verdaderos miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces, arrepiéntete. Entonces, encontramos que Jesús se dirigía a la iglesia en Sardis, la quinta de 7. Y lo que estaba enfermo en Sardis, perdón, lo que estaba enfermo en Tiatira, estaba muerto en Sardis. Y es que encontramos allí la iglesia zombie,
una iglesia que estaba muerta, pero que tenía el nombre de que estaba viva. Y Jesús ve a través de todas esas cosas y le dice, no, tú estás muerta. Y Jesús entonces le dice, has pasado pues de mal en peor. Y hemos visto una progresión descendiente, ¿no? Falta de amor en Éfeso, compromiso con el mundo, luego después de Esmirna en Pérgamo, luego en tolerar el pecado, ahí también en Tiatira, y luego en Sardis una muerte espiritual, ¿no? Una progresión así del pecado, y es lo que vimos mientras estudiábamos. Pero luego vino un destello de luz cuando estudiamos la semana pasada el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Y es una iglesia fiel, la iglesia en la cual Jesús dice, has hecho bien, y de hecho no tiene nada malo que decir tampoco. Tiene palabras de ánimo para los fieles en Filadelfia. Y finalmente, entonces encontramos el mensaje de Jesús a la iglesia en la Odisea. Y déjame leerlo contigo, acompáñame. En el versículo 14 dice, de Apocalipsis 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ahí el mensaje a la iglesia en la Odisea. Pero antes de ver lo que significa esto para nosotros, necesitamos saber y ver un poco acerca de el contexto de la ciudad y de la iglesia en la Odisea, ¿no? Y quiero compartirte algunas cosas acerca de esto. La ciudad de la Odisea era conocida grandemente por tres cosas principalmente. Era conocida, número uno, porque tenía una gran riqueza. Era la ciudad más estable económicamente de las 7 a las cuales Jesús se dirige. Era la ciudad más próspera entre las 7. Tenía grandes centros de financia y comercio y tipo bancos y estas cosas, ¿no? Tenía una gran economía. Luego tenía una gran vida comercial, número 2. Una gran vida comercial. La ciudad en la Odisea era una ciudad, era el emporio de la elegancia y de la ropa en esos días, ¿no? Era como, no Gamarra, como Larcomar o el Jockey o ahora el mall que está acá en Salaberry, ¿no? La capital de la moda, ¿verdad? Es ese lugar, la Odisea era ese emporio comercial. De hecho era conocido porque producían textiles y producían unas telas muy caras y ropa muy elegante. Entonces era conocido por su vida comercial, número 2. Número 3, era conocida también la ciudad de la Odisea por sus prácticas medicinales. Era una iglesia que contaba con la versión antigua de lo que sería hoy día un hospital, que en ese día estaba relacionado con la adoración a dioses paganos. ¿Has notado alguna vez que ese símbolo de la medicina moderna es una vara con una serpiente alrededor, ¿no? Y es ese símbolo que algunos dicen que data de la historia de Moisés, cuando él levanta la vara y el pueblo de Israel estaba enfermo y miraron a la serpiente, y todos los que vieron a la serpiente
fueron curados y todos los que no murieron. Algunos dicen que se trata acerca de ese episodio y que de ahí se saca ese símbolo para la medicina moderna. Pero también hay otros que piensan que este símbolo de la medicina moderna en realidad viene de la adoración pagana a un dios que adoraban en la Odisea. Y este dios era el dios Esclepio. Y Esclepio tenía un templo allí en la Odisea, un templo que era como, decía, como un hospital. La gente venía y rendía adoración a este dios Esclepio, cuya imagen era una figura de una gran serpiente. Y la gente rendía adoración allí, y aquellos que estaban enfermos venían con la esperanza de ser sanados, pero tenían varias prácticas para hacer eso. Y una de las prácticas para hacer eso era que los ponías en una camilla y los dejabas toda la noche con un montón de serpientes allí. Las serpientes pasaban y tocaban tu cuerpo y pasaban por allí. Y en la mañana siguiente supuestamente era como que el dios Esclepio te había tocado a través de las serpientes y entonces era sanado al día siguiente. Háblame de una noche en un spa o algo así, no de serpientes. Pero este dios Esclepio estaba allí. Este ídolo, este falso dios, este templo estaba allí y era una de las cosas por las cuales esta ciudad de la Odisea era conocida, por sus prácticas medicinales. De hecho, también dentro de este mismo rubro, la ciudad de la Odisea producía un ungüento para los ojos que era distribuido alrededor del Imperio Romano. Un ungüento para los ojos que conocemos hoy como colirio, ¿no? Y eso tiene su raíz allí en la Odisea. Ellos producían esto y producían un polvo también para la vista, ¿no? Curioso que Jesús conoce cosas acerca de la iglesia allí en la Odisea y de la ciudad. Algunas cosas más acerca de la Odisea. Había un problema con la ciudad. A pesar de las muchas buenas cosas que tenía, había un problema. ¿Y cuál era este problema? El problema era que la ciudad no tenía una buena fuente de agua. No abastecía el agua que venía y salía de la ciudad de la Odisea. Y para solucionar ese problema, lo que hicieron las autoridades durante algún tiempo era construir un acueducto que traería agua de otros lugares, y sabemos de dónde venía esta agua. Construyeron un acueducto de unos 12 kilómetros de largo que venía de la ciudad de Hierápolis, que era una ciudad que se encontraba cerca. Hierápolis, esta ciudad era conocida porque tenía esas aguas termales, y estas aguas termales estaban hirviendo, salían del subsuelo y salían así como tenemos aquí en muchos lugares también. Y entonces lo que hicieron las autoridades es que pusieron estos acueductos para trasladar el agua del subsuelo, esta agua caliente, hirviendo, y llevarla hacia la ciudad de la Odisea para abastecer la ciudad de agua. Pues esa no era la única fuente, sino que hicieron lo mismo para la ciudad de Colosas, que estaba muy cerca también. Hicieron otro acueducto que traía agua de la ciudad de Colosas. Y estas tres ciudades, la Odisea, Colosas y Hierápolis, eran conocidas como una triada. Y eran tres ciudades que estaban bastante cerca y se apoyaban mutuamente las unas a las otras. Pero entonces el agua que salía de Colosas era un agua de manantial, un agua termal, era un agua fría, helada. Y tenemos también algunos lugares de esos. De hecho, durante nuestro tiempo en Estados Unidos visitamos estos lugares en algunas partes allí en Florida, donde tienen agua de manantial y es un agua helada, ¿no? Donde estás entrando y te congelas y no quieres entrar, pero luego hace tanto calor que tienes que saltar y refrescarte allí un poco. Entonces, agua de manantial. Y esta agua de manantial era traída de Colosas a través de otro acueducto y también llegaba a la Odisea. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que el agua hirviendo de Hierápolis llegaba a la Odisea tibia. Y el agua fría, helada de Colosas llegaba a la Odisea tibia. Porque se calentaba en el transcurso y el otro se enfriaba en el transcurso del traslado. Y es entonces que el agua en la Odisea era comúnmente tibia. No encontrabas agua caliente, pero no tampoco encontrabas agua fría.
Gran problema. Jesús sabe esto. Ahora, conociendo este contexto, mira lo que Jesús comienza diciendo en el versículo 14. Él dice, Él se presenta a sí mismo con este título: el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios, dice esto. 3 títulos con los cuales Jesús se identifica a sí mismo. Y primero dice el Amén. ¿Sabes qué significa amén? Significa así sea, así sea. ¿Y qué significa que Jesús se diga a sí mismo, yo soy el así sea? Esto es una posición de autoridad. Jesús, lo que Jesús dice, se hace. Así sea. Es lo que dice la palabra cuando dice Pablo que en Él todas las promesas de Dios son sí y en Él amén. Jesús tiene esa autoridad, su palabra se cumple. Y luego dice, yo soy también el testigo fiel y verdadero, el testigo fiel y verdadero. No como la iglesia en la Odisea, que había dejado de lado la fidelidad a Dios, que estaba creyendo y viviendo una mentira. Jesús dice, no, yo soy fiel y yo soy la verdad, soy verdadero. Y luego dice, el principio de la creación de Dios. Y es en esta parte donde muchos tienen un problema, porque algunos interpretan que porque Jesús dice, yo soy el principio de la creación de Dios, entonces Jesús no es Dios, porque entonces fue creado por Dios, porque es el principio de la creación. Entonces, si Jesús fue creado por Dios, ¿cómo puede ser Dios? Y hay todo este argumento en algunos o en algunas otras cultos, sectas, algunas otras religiones, como por ejemplo los mormones y los testigos de Jehová. Ninguno de ellos cree que Jesús es Dios. Los mormones creen que Jesús es el hermano de Satanás. Y los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel o un Dios menor que conocemos nosotros como una herejía. Y entonces, ¿cómo conciliamos el hecho de que Jesús dice es el principio de la creación? ¿Cómo nosotros entendemos aquí correctamente esa escritura? Cuando vemos la palabra principio, en la voz original, la palabra es la palabra arge o arque, ¿no? Y esta palabra original es de donde nosotros tenemos nuestra palabra arquitecto, alguien que construye, alguien que diseña, alguien que hace la obra. Y cuando dice yo soy el principio de la creación, no está hablando acerca de cronología, no está hablando de quién fue creado primero, está hablando acerca de importancia. Yo soy el principio, en otras palabras, a través de mí todo fue creado. Y es así como el resto de la escritura suena. Jesús es quien lo hizo todo, Él es Dios Hijo, pero Él es el Creador. Él es igual a el Padre. Él dijo, yo y el Padre somos uno. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el principio de la creación, es necesario que sepas, porque hay gente ahí afuera que va a debatir con este versículo y va a decirte, ¿ves? Jesús dijo que no es Dios. Incorrecto. Yo soy el principio de la creación. Yo soy lo más importante en toda la creación. Yo tengo preeminencia en la creación. No quiere decir que Jesús fue creado. Entonces, 3 títulos con los cuales Jesús se identifica y 3 títulos que la iglesia en la Odisea tenía que recordar. Que Él era el amén, en otras palabras, Él tenía autoridad. Lo que Él dice, se hace. La iglesia había olvidado eso. Las palabras de Jesús, vamos a escuchar mejor las palabras de fulanito o de menganito. Pero las palabras de Jesús vamos a dejarlas para después. No. Tenía que recordar, yo soy el amén. Mi palabra es la que importa. Luego dice el testigo fiel y verdadero. Yo soy el ejemplo que tú tienes que seguir. Y luego dice el principio de la creación de Dios. Yo creé tu universo. Dame el lugar de importancia y de preeminencia en tu vida. Bien, entonces continúa diciendo, yo conozco tus obras, como les dice a todas las iglesias. Pero esto no es algo bueno, como vamos a ver. Porque mira lo que le dice después. Que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, entonces
te vomitaré de mi boca. Jesús le está diciendo, me das asco. Ahora, si tú conoces al mismo Jesús que yo conozco, esto va a sonar un poco extraño salido de la boca de Jesús. Que Jesús le diga a alguien que le da asco, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la idea? Pues algunas iglesias hacen que Dios se entristezca. Algunas iglesias causan tristeza en el corazón de Dios. Algunas otras iglesias causan gozo en su corazón. Algunas otras iglesias causan orgullo en el corazón de Dios. Algunas otras iglesias causan ira en el corazón de Dios. Algunas iglesias causan asco en el corazón de Dios. El café, por ejemplo, es delicioso para mí, caliente. Una taza de café caliente en la mañana, apenas te levantas, wow, una buena manera de empezar tu día. Tu Biblia, tu café, wow, qué bien. Pero también el café es delicioso frío. Hay algunos que van ahí a las cafeterías, Juan Valdés, Starbucks, se van y se piden su frappuccino. Es pleno invierno, pero ahí están tomando su café frío. ¿Por qué? Porque les gusta, porque el café también es bueno frío. Pero, ¿tibio? Es como estás yendo a tomar tu taza de café que has servido calientita, pero te has distraído, estás haciendo otras cosas, así como yo cuando estoy estudiando para preparar el mensaje, estoy ahí con una taza de café y tomando, y después estoy ahí y estoy concentrado en lo que está pasando y me olvidé del tiempo y pasaron 2 horas y luego voy a tomar otro sorbo en la taza de café y está tibio. El té, lo mismo sucede con el té, frío, caliente, es delicioso, pero no tibio. Comida. A una persona, ¿se acuerdan de Leo Maestre? Leo Maestre está actualmente en Italia con su familia, ¿no? Algunos lo siguen por el Facebook, está siendo muy bendecido por el Señor. Pero Leo, cuando estaba aquí en Lima y estaba allí en la iglesia, almorzábamos juntos y Leo traía su comida y entonces la calentaba y comíamos y teníamos ese tiempo entre todos los que estaban ahí en la iglesia. Y luego era de los que se demoraban un poquito para comer, ¿no? Y comía una cucharada y disfrutaba. Era el del tipo de persona que disfrutaba su comida, ¿no? Y al punto de que su comida en el proceso de disfrutarla se enfriaba. Y no era fuera de lo común, no era inusual ver a Leo levantarse 2 o 3 veces para poner su plato en el microondas y calentarlo otra vez. Porque a pesar de que disfrutaba su comida, le gustaba que esté caliente. Y es así. Un plato de comida frío que fue diseñado para que se sirva caliente, es feo. Estás en un restaurante y te traen, has pedido una salchipapa y estás ahí pidiendo una salchipapa y te traen la salchipapa y en eso comes la primera papa y está aguada, no está caliente, no está crocante, está fría y aguada. Señorita, ¿puedo, no sé, poner la salchipapa en el microondas o algo? Porque no nos gusta lo tibio. El pescado es delicioso, caliente, frito, arrebozado. Estoy dando hambre a algunos, ¿verdad? Pero frío, también, ceviche, sushi, a algunos les gusta todo eso. Me encanta el ceviche, a mi esposa no tanto, pero nos encanta frío o caliente, pero tibio. El punto es que a nadie le gusta algo tibio, esa es la idea. Déjame decirte, si estás, otra parte de esta idea es esto, la otra cara de la moneda, es que imaginemos, estamos aquí en este auditorio y les veo a todos abrigados, ¿verdad? ¿Pero qué causó que te abrigaras? El frío, ¿no?
¿Y qué causa que después de un rato te quitas una casaca y te quitas la chalina? El calor. Cuando es verano, todos andamos en shorts, en sandalias, en polos. Cuando es invierno, todos tenemos 4 o 5 capas de ropa porque nos pelamos de frío. Pero cuando está tibio, cuando un lugar está a temperatura de ambiente, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando estás en un salón tibio? Déjame escuchar tu respuesta. No tienes una idea, yo te digo. No haces nada. Está tibio, está cómodo. ¿Para qué vas a abrigarte más? No tienes que abrigarte más. ¿Para qué te vas a quitar otra prenda de ropa? No tienes que, estás cómodo, no haces nada. Y esa es la idea. Ahora, no queremos hacer algo, vivir de una manera que causa asco a nuestro Señor. ¿O sí? Yo creo que si amas a Jesús, no vas a querer causarle asco. ¿Y qué le hace asco? ¿Qué le da asco a Jesús? ¿Qué le da ganas de vomitar a Jesús? La tibieza espiritual. Jesús dice, ojalá tú fueras frío o caliente. Y la palabra para estas dos es como frío congelado o caliente hirviendo y burbujeando. Esa es la idea, es un extremo. Y el frío es el frío. ¿Cómo es el frío? El frío es esa persona cuyo corazón está endurecido, esa persona que está congelada. Estamos hablando efectivamente de un no creyente, de una persona que no cree en Jesús, que no quiere nada que ver con Él, que su vida está en un espiral descendiente. Y el caliente, esa persona pues que está allí, que está apasionado por el Señor, que está enamorado del Señor, que está sirviendo al Señor, que está teniendo comunión con Él, que tiene una intimidad con Él. ¿El tibio? El tibio no hace nada. El tibio se sienta, escucha. Dice, ah, sí, ya escuché eso. Escucha la enseñanza y dice, ah, sí, sí, ya lo sé. Ah, sí, ya estuve ahí, ya pasé por eso. Sí, ya. Es hora de servir al Señor. Ah, ya lo hice hace tiempo, no tengo que preocuparme ahora. Es hora de estudiar la palabra. No, ya estudié hace muchos años y ya tengo ese conocimiento. ¿Para qué? Dice, si tú tienes esa actitud, Jesús dice, me das asco. Si tú tienes esa actitud en la que, sí, ya lo sé, ya escuché. ¿Por qué? Porque estás lleno de ti mismo. Jesús dice, voy a vomitarte de mi boca. Vomitarte de mi boca. Es algo fuerte, es una imagen fuerte. Te vomitaré de mi boca. Pero ¿cómo es que Jesús puede decir, ojalá que fueras frío o caliente? Normalmente en nuestra manera de pensar, nosotros creeríamos que sería mejor ser caliente y en segundo lugar ser tibio, pero frío jamás. Pero eso no es lo que Jesús dice. Jesús dice, ojalá fueras frío o tibio, olvídate. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús preferiría al frío sobre el tibio? No entiendo. Pues, de repente esta es una buena respuesta. Porque el frío ve su vida destruida. El frío ve su necesidad. El frío ve cuán bajo está. El frío sabe que su esposa está a punto de divorciarse de él, que sus hijos no quieren nada con él, que su trabajo están a punto de botarlo, que está en una gran necesidad. Y la razón por la que Jesús dice, preferiría que fueras frío o caliente, es porque el frío se encuentra más cerca a un compromiso radical con Jesús. Se encuentra más cerca a darse cuenta de su necesidad por Jesús. Pero el tibio es el que dice, ya lo conozco, ya lo sé,
soy cristiano, vengo a la iglesia, pero no vivo como tal. El tibio es la persona que tiene lo suficiente de religiosidad como para estar inoculado a la verdad. Lo suficiente de religioso como para ser inmune a la verdad. Yo vengo a la iglesia todos los domingos, pero de lunes a sábado vivo como me da la gana. El tibio espiritual. Jesús dice, me das asco. Pero en medio de todo eso, encontramos otra verdad. Y esa verdad es que el tibio espiritual usualmente es el último en enterarse de que lo es. ¿Sabías? El que es tibio espiritualmente usualmente es el último que se entera en que lo es. ¿Cómo así? Mira el siguiente versículo, el versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú, te dice Jesús, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Faltaba que diga testarudo, pobre, ciego, testarudo. No. Pero el ciego, el tibio espiritualmente es una persona que está cegada a su condición espiritual. Tú crees que lo tienes todo, pero yo veo claramente que no tienes nada. Puedes tener muchas buenas cosas en tu vida, pero no me tienes a mí. Y si no me tienes a mí, no tienes nada. ¿Cómo hacemos para permanecer calientes? Quiero darte una idea, pero antes de eso, en la Biblia, ¿quién nos enseña esa frialdad? ¿Quién nos enseña esa calidez? Juan, por ejemplo. El apóstol Juan, el discípulo que amaba a Jesús, el discípulo amado. Él era una persona que estaba caliente, hirviendo por Jesús, en pasión, sirviéndolo, amándolo. Pablo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, una persona que estaba fría espiritualmente, una persona que tenía todas estas cosas religiosas, pero no tenía una relación con Jesús, una persona fría. O peor aún, una persona apartada, aquellos que ni siquiera deseaban conocer a Jesús, aquellos que se alejaban. Pero tibio, un ejemplo de un tibio espiritual, Judas. ¿Te suena? Judas, uno de los discípulos de Jesús, que estaba lo suficientemente cerca a Jesús como para llamarse un discípulo, pero lo suficientemente lejos como para no estar en el mismo bando. Judas, un ejemplo de una tibieza espiritual. Y sabemos cómo termina eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para no estar tibios? ¿Cómo hacemos para permanecer en fuego por el Señor? ¿Cómo hacemos para permanecer ardientes en nuestro corazón, en nuestra relación con el Señor? Porque, ¿sabes? Hay muchas cosas que pueden deteriorar tu relación con Cristo. Pero ¿cómo hacemos? Quiero contarte la historia de unos discípulos que estaban caminando y estaban desanimados, estaban tristes, estaban en el camino a Emaús. Y estos discípulos estaban desanimados y tristes porque su Señor, porque Jesús había sido crucificado. Habían visto que Él había muerto, desangrado, puesto en una tumba y estaban completamente desahuciados en su fe, desanimados caminando. Cuando entonces Jesús se aparece, incógnito. Jesús se aparece 007, con una de esos abrigos largos, con los cuellos altos y una gorra así y lentes oscuros, y comienza a caminar con ellos. Oye, ¿de qué están hablando? Y los discípulos no lo reconocen, obviamente, porque está vestido de espía. Y les dice, es que no sabes, es que eres el único que no te has enterado de lo que ha pasado con Jesús.
Y entonces Jesús comenzó a compartir, dice, la escritura con ellos. Y lo que dice en Lucas 24:32, cuando Jesús llega a su destino con ellos y desaparece de su presencia, después de haber abierto las escrituras con ellos, con sus discípulos. Lucas 24:32, ellos se decían el uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos, ¿qué dice? Abría las escrituras. ¿Cómo nos mantenemos en un fervor ardiente por Dios? Continúa abriendo las escrituras. Continúa leyendo este libro. Continúa teniendo tu tiempo devocional en donde separas un tiempo, un momento para orar y pedirle al Señor que te hable y te ministre a través de su palabra. ¿Cómo mantenemos la calidez espiritual? ¿Cómo mantenemos esa temperatura alta en nuestra relación con Jesús? No te apartes de este libro. Sigue leyendo la palabra de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo te considerarías? ¿Cómo considerarías tu estado espiritual? ¿Cómo describirías tu temperatura espiritual? Quiero decirte, solamente hay 3 opciones. O estás caliente, o estás frío, o estás tibio. Y normalmente hablamos de frío como aquel que es el no creyente, pero ¿sabes? Jesús se dirige a la iglesia en la Odisea. No se dirige a la ciudad, a los paganos que estaban adorando a Asclepio ahí en el templo de la serpiente. No, se dirige a la iglesia. ¿Cómo está tu temperatura espiritual? Si te pusieran un termómetro en el alma, ¿qué reflejaría? Entonces, Jesús les dice, ¿tú no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Pero mira el versículo 18. Jesús dice, por tanto yo te aconsejo. Mira lo que Jesús dice. Por un lado está diciendo, me das asco y te voy a vomitar de mi boca. Pero ¿significa eso que entonces Jesús no ama a los cristianos en la Odisea? No, Él dice, yo te aconsejo esto. Déjame dar consejo, déjame darte la solución a tu problema. Mira lo que dice. ¿Qué te aconsejo? Te aconsejo en el versículo 18 que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Te aconsejo que compres de mí. Ahora, Jesús no está hablando en términos monetarios. Jesús no está implicando que podemos comprar una bendición de Dios. No, 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 no. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando a un grupo cultural en donde ellos estaban acostumbrados al comercio, a la inversión, al capital, a la economía, a los negocios. Ese era su día a día. Y a ese grupo de personas Jesús les dice, ¿te gusta invertir? Aquí te doy algo en lo que invertir. Invierte en mí. ¿Qué cosa? Para que compres de mí, dice, oro refinado en fuego. Si vamos a Jesús por una riqueza, en vez de al mundo, entonces tendremos una verdadera riqueza, una riqueza espiritual. Para que seas rico, dice Jesús. Y sabes, Jesús no está hablando acerca de una riqueza económica. Es necio pensar que Jesús está hablando acerca de una riqueza económica. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen todo, son millonarios, multimillonarios, y aún así son miserables. ¿Por qué? Porque no tienen una comunión con Dios. Porque tienen todo, pero no están satisfechos. Y ese es exactamente el grupo de personas con los cuales Jesús está hablando en este momento. No te hace falta más dinero, te hace falta yo, te hago falta yo, me necesitas a mí. Y entonces oro refinado en el fuego. Después dice, y vestiduras blancas para vestirte.
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Te acuerdas lo que representaban las vestiduras, verdad? Era la justicia de una persona. Y déjame contarte que en la Odisea, como te dije al inicio, era conocida como esta productora de ropa elegante. Y de hecho, de un color negro. Y esta ropa de tela, esta tela negra, era famosa allí en la Odisea. Y era una tela elegante. Y como el día de hoy, ¿verdad? El negro todavía es un color elegante cuando nos vestimos, y etcétera. En ese día era igual. Pero Jesús está diciendo, yo sé el tipo de ropa que el mundo te ofrece y déjame decirte, es negra. Si vienes a mí, inviertes en mí, entonces yo voy a darte un vestido blanco. ¿Qué representa un vestido blanco? Pues en el matrimonio. ¿Por qué las mujeres se visten de blanco? Porque están representando una pureza, porque están representando una santidad. Tristemente, esto es solamente una imagen, una ilusión. Personas que se casan novias que se casan de blanco, pero han tenido una vida completamente promiscua. Y lo último que son es santas y puras. Pero la idea permanece en nuestra mente, ¿verdad? La blancura, estar vestido de blanco, es una representación de la santidad, de la pureza, de la justicia que Dios requiere de nosotros. ¿Y de dónde viene esta ropa? Yo te voy a proveer, dice, vestiduras para vestirte, vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y luego dice, y unge con colirio, unge tus ojos con colirio para que veas. Tú crees que lo ves, tú crees que estás bien, tú crees que no necesitas nada. Déjame decirte, necesitas abrir tus ojos. Ese colirio que en la Odisea, ese colirio famoso por el cual eres conocido como ciudad, necesitas ponerlo en tus propios ojos porque estás ciego. Y lo que Jesús está diciendo es, si tú vienes a mí en sinceridad y buscas invertir en mí, entonces yo voy a hacer eso. Yo voy a abrir tus ojos a la realidad de quien tú eres. Para que veas. ¿Te acuerdas las 3 cosas por las cuales era conocida la ciudad en la Odisea? Por su gran riqueza, por su industria textil y por su medicina, el ungüento, el colirio. Justamente las 3 cosas que Jesús menciona aquí. En otras palabras, podemos tenerlo todo, pero como Jesús dijo en otro momento, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Mira el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Estás pasando actualmente por la vara de la disciplina de Dios? No entiendo. ¿Por qué Dios hace eso? Conozco a personas que no conocen a Dios, que odian a Dios y están haciendo lo que les da la gana y ¿sabes qué? No les pasa nada. Pero yo apenas me aparto, apenas doy un paso en falso, apenas digo algo que no debía decir, apenas entonces me atrapan y me cae y me tropiezo y me pasa todo esto. ¿Por qué a mí? Quiero decirte que la disciplina correctiva de Dios no es Dios diciéndote te odio, por eso quiero hacerte sufrir. No. La disciplina correctiva de Dios nace del corazón de un padre amoroso que dice te amo y por eso te corrijo. Así como no podemos ser buenos padres si no tenemos disciplina en la casa con los hijos. Disciplina que es difícil, ¿verdad? Yo no he experimentado eso todavía, pero conozco muchos padres que me dicen a diestra y siniestra, disciplinar a mis hijos es lo más duro que puedo hacer. ¿Por qué? Porque no me gusta verles sufrir. Pero porque sé que este sufrimiento es mejor que el sufrimiento de las consecuencias de sus errores, entonces voy a darles disciplina ahora. Amo, porque amo a mis hijos. Jesús está diciendo lo mismo. Cuando yo te disciplino es porque te amo y no lo contrario. Así que si estás bajo la vara de la disciplina, pues piénsalo como David en el Salmo 23.
En el Salmo 23 hay un versículo que dice, la segunda mitad del versículo dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Vara y callado? No sé cómo puedes alentarte por la vara de una persona. ¿Cómo ver a alguien con un bate de béisbol te va a dar aliento? Pues porque como pastor, el pastor utilizaba su vara, sí, para dar corrección. Utilizaba su vara para quebrar las piernas de las ovejas que se iban, para ponerlas sobre su hombro y devolverlas al rebaño. Pero esa misma vara era la que el pastor utilizaba para dar un gentil toque a un lado o en la cabeza de la oveja, para que no pierda su concentración en dónde está su pastor. Era la misma vara que ponía y tocaba y tocaba ligeramente a la oveja para que voltee y vea, oh, aquí está mi pastor, ¿verdad? Voy a seguirlo. Estaba yendo por otro lado. La vara de nuestro buen pastor pueden infundirnos aliento. ¿Sabes por qué? Porque la misma vara que te disciplina es la vara que te protege. Y la disciplina de Dios en tu vida es justamente eso, es la protección de Dios para algo peor en tu vida. Algo peor que sucede a tu mala decisión de apartarte de Él. Entonces Jesús dice en el versículo 19, sé celoso y arrepiéntete. Algo que había faltado a la iglesia en la Odisea era celo. Era una iglesia tibia, una iglesia que no tenía celo por las cosas de Dios. Vamos a estudiar la palabra juntos, vamos a la iglesia a congregarnos. Hace frío. Es gracioso, ¿verdad? Pero ¿sabes que en la boca de Jesús eso es asqueroso? Que tengas esa actitud por Jesús. ¿Sabes que da asco a Jesús? Que nosotros nos comportemos como si merecemos que Jesús sea sacrificado en una cruz y desangrado por mis pecados. ¿Es gracioso eso? Y que yo diga, Señor, hace frío. No quiero estudiar tu palabra. Tengo otras cosas más importantes que hacer. Wow. Pero mira el mensaje de Jesús en el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En medio de todo esto nos damos cuenta de algo. ¿Te acuerdas en Éfeso? Dice, yo en medio de los 7 candeleros. Yo estoy en el centro de la iglesia, decía Jesús a la iglesia en Éfeso. Llegamos a la iglesia en la Odisea, ¿y dónde se encuentra Jesús? Afuera, tocando la puerta. ¿Cómo pasó Jesús de ser el centro de la iglesia a ser el rechazado que nadie quiere abrir la puerta? A través de una lenta pero segura progresión de pecado. Y estoy tocando la puerta. Conocía la historia de un pastor que fue a visitar a una familia. Y el pastor fue a visitar y tocaba la puerta y tocaba el timbre, pero nadie le abría. Y el pastor escuchaba voces adentro, pero tocaba y nadie abría la puerta. Entonces, después de esperar un tiempo, agarró una de sus tarjetas con su nombre y en la parte de atrás puso Apocalipsis 3:20 y lo puso debajo de la puerta y se fue. Después de una semana le llegó al pastor a su casa una correspondencia. Era una tarjeta también con el nombre de la persona que había ido a visitar y esta vez decía Génesis 3:10. ¿Qué dice ahí? En Génesis 3:10. Escuché tu voz en el huerto, pero tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Puedes reírte, no tienes que. Pero Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está hablando a una persona. No está hablando a las puertas de la iglesia, porque fíjate lo que dice al final del versículo. Si alguno oye mi voz en singular y abre la puerta.
Dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús no es, la imagen no es que estamos aquí en la derrama magisterial y Jesús está ahí en la puerta tocando, ábrame, quiero entrar. No, esa no es la idea. La idea es que Jesús está en la puerta de tu casa tocando. Y dice, si alguno abre, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Este es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque lo que promete Jesús es intimidad. Cenar, esa palabra, cenaré con él, es una palabra hermosa porque habla de esa comida en el día que no era una comida apresurada, era una comida cuando el día terminaba, cuando no había más responsabilidad que hacer más que pasar tiempo juntos como familia. Ese tipo de comida, ese tipo de intimidad. Es curioso porque cuando tú invitas a alguien a comer a tu casa o a una reunión a tu casa, hay personas que son conocidas o allegadas, ¿verdad? Y lo curioso es que mientras más cercano eres a esa persona, más conoce de tu casa a esa persona y más cómodo se siente para entrar en diferentes partes de tu casa. Si es un desconocido que estás invitando por primera vez, pues hay ese sentido en que es medio, un sentimiento medio raro y solamente le dejas entrar allí a la sala y ahí se queda y de repente el baño si quiere usarlo, pero nada más. Pero cuando es una persona conocida, cuando es un tío, una tía, un primo, una prima, cuando es una persona de tu familia, cuando es tu mejor amigo o mejor amiga, entra a tu casa y no tiene que pedirte permiso para entrar a la cocina, abrir tu frigider, sacar lo que le apetece y comérselo. ¿Por qué? Porque es como tu familia, porque te conoce, porque tiene intimidad contigo, porque sabe que esa cercanía le permite darse esas libertades. Y es lindo tener una amistad así. Lo que Jesús está diciendo aquí es que quiero tener ese tipo de intimidad contigo. Ahorita estoy en la puerta de tu casa tocando. Y yo te pregunto a ti, si Jesús viene a tu casa hoy, si Jesús viniera a tu casa hoy día, así como los discípulos de Maús, así incógnito, se pone su chaleco y se pone otra vez su gorro y sus lentes y va a tu casa y toca la puerta, ¿cuán cómodo estaría Jesús en tu casa contigo? ¿Podría Jesús entrar a tu cocina, abrir tu refrigerador y coger lo primero que se le apetece? ¿O estaría Jesús sentado esperando tu permiso? Porque no estás cercano a ti. Es más, si Jesús entrara, no a tu casa, a tu corazón, a tu vida, a tu mente, ¿estaría a gusto? ¿Estaría a gusto Jesús en tu corazón? ¿Estaría cómodo Jesús allí? ¿O vería la televisión? ¡Oh! ¿Qué estás viendo? ¿Hasta dónde permites que Jesús entre? Jesús dice, yo quiero tener intimidad contigo, pero a la gente no les gusta eso. A la gente les gusta hacer compartimientos. Jesús, vamos a darte un día a la semana, el domingo. Ese es tu día. Y Jesús no es como el invitado de honor, no es como nuestro familiar cercano, es más bien como la mascota que tiene allí su caja y su jaula y no sale de allí. Vamos a poner a Jesús ahí en la jaulita, vamos a ponerle ahí, Jesús, tienes el domingo y tienes 2 horas, ¿ah? Si te pasas unos 15 minutos más, me voy frustrado porque te pasaste de tu tiempo que te asigno todos los domingos en la mañana. Si tienes algo que decirme, Jesús, estas 2 horas son para ti. No te atrevas a hablarme el viernes en la noche. Es mi vida. No te atrevas a hablarme acerca de mi relación con esa persona que no te cae, pero no me importa. No te atrevas a hablarme acerca de mi negocio, que no estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo cosas ilegales, pero es mi vida, no te metas. Yo te doy los domingos en la mañana, nada más. ¿Cómo se siente Jesús en tu corazón, iglesia? La esperanza es esta. Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Jesús está hablándole a una iglesia tibia, a una iglesia que daba repulsión, causaba repulsión al estómago de Jesús. Pero él dice, a pesar de que eso es cierto, si tú
escuchas mi voz y me dejas hablar, yo deseo todavía tener comunión contigo. Es más, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me senté con mi trono en el trono de mi Padre, dice allí. Jesús entonces promete un lugar de intimidad, un lugar de autoridad también. Y eso es algo que vamos a estudiar mientras vienen las semanas. Un tiempo en el que los cristianos, en el que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, va a reinar juntamente con Cristo en la tierra. Un periodo que se conoce como los 1000 años del reinado de Cristo o el milenio. Vamos a verlo más adelante. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo porque estés en la iglesia no quiere decir que Jesús está en ti. Solo porque estés en este auditorio no quiere decir que Jesús está en tu corazón. Yo te pregunto, ¿está en tu corazón? Si no está, pues esta es una oportunidad para ti esta mañana. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes a tomar a pecho este mensaje, Señor. Sabemos que no estamos aquí por casualidad, sino que tú querías que estemos aquí para escuchar esta corrección de tu boca. Señor, nos arrepentimos si es que estamos tibios. Queremos escuchar tu voz y abrir la puerta. Y si tú estás aquí esta mañana y sabes que es así contigo, que estás tibio espiritualmente, la palabra dice arrepiéntete. No mañana, no pasado, no en 20 minutos. Arrepiéntete ahora. Yo deseo tener intimidad contigo, dice Jesús. Y tú dices, Manolo, pero estoy en la iglesia. Sí, pero eso no significa nada. Si tú deseas a Jesús en tu corazón, deseas tener esa intimidad, yo te invito a que en ese tiempo, mientras estamos orando, te pongas de pie para orar por ti y guiarte en una oración. Si deseas invitar a Jesús en tu corazón, de repente estás frío espiritualmente. Vamos a mantener nuestros ojos cerrados. Y solamente si deseas aceptar a Jesús, si has escuchado su voz esta mañana y deseas abrir la puerta, te invito a que te pongas de pie. Dios te bendiga. ¿Alguien más esta mañana? De repente tienes años viniendo a la iglesia, pero tu relación se ha enfriado. Esta mañana Dios quiere avivar el fuego de tu relación con Él, pero necesitas dar ese primer paso. Reconcíliate con el Señor esta mañana. Si deseas hacerlo, todavía puedes ponerte de pie. Dios te bendiga. Vamos a orar y quiero que digas en voz alta esta oración. Señor Jesús, perdóname por haberme enfriado, por haberme apartado de ti, por haberte desobedecido y haberte puesto en una caja. Pero sé que estás dispuesto a amarme, a limpiarme, a restaurarme por tu gracia y tu misericordia. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento de mi pecado. Lléname de ti. En este día te abro la puerta de mi corazón para que vivas allí y tomes control de mí. Señor, limpia lo que tienes que limpiar de mi vida. Lo dejo en tus manos. Gracias por amarme y hacerme un hijo tuyo. En el nombre de Jesús.